Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo se lo están pasando? ¿Bien fácil? ¿O más o menos? ¿Bien, hermanos? ¿Están contentos? Amén. Pues qué bendición estar aquí. Para mí es una bendición, hermanos, el estar aquí en esta conferencia. ¿Verdad? Seguido me han estado invitando, ¿verdad? Para estar y pues no había podido venir, ¿verdad? Desde Coatzacoalcos. No estamos ahí en Coatzacoalcos, Veracruz. Lo último para allá, para el sur de Veracruz. Y llegando a Tabasco, allá estamos, hermanos. Si hay alguien que se quiera ir a broncear por allá a la playa, pues ahí échenos un telefonazo y allá les esperamos, ¿verdad? Hagan planes. Y pues, gracias a Dios, estoy aquí también ¿verdad? Hace 22 años el Señor me dio 2 gemelas, ¿verdad? Y esas gemelas, transcurrió el tiempo, crecieron, ¿verdad? Y llegaron, pues fueron llamadas al colegio bíblico, se metieron al colegio y gracias a Dios se graduaron, ¿verdad? Pero, pues, gracias a Dios que se casaron, ¿verdad? Y es porque estoy aquí, ¿verdad? Porque aquí en Guanajuato, ¿verdad? Y se casaron un mes de diferencia, pero una se casó el 30 de mayo y otra el 30 de septiembre y la otra el 28 de octubre, o sea, diferencia un mes. O sea, tuve 2 bodas seguidas, me ven así medio raro, ¿verdad? Apenas lo estoy superando, ¿verdad? Entonces sí, hermanos, y pues bueno, una fue allí en Coatzacoalcos y otra fue aquí en Guanajuato, ¿verdad? Entonces, pues los jóvenes, ¿verdad? No se desesperen, hermanos, hermanas, ¿verdad? Que pues, tarde que temprano el Señor les va a bendecir, ¿verdad? Con su media naranja, ¿verdad? Y pueden decir, por ejemplo, ahí en Coatzacoalcos fuimos de casado de 44, de 38, de 28, ¿verdad? Ya casi que jóvenes que han perdido la esperanza, pero Dios bendice. O sea, confíen en el Señor, tarde que temprano les va a llegar, que se casan. Entonces, invitan al Señor de padrino, el Señor, ¿verdad? Pórtense bien y el Señor les va a mandar a un buen esposo y invítenlo de padrino. ¿Verdad? Gracias a Dios, nosotros las bodas las comenzamos sin dinero y mi hermano se llevó todo a cabo, ¿verdad? Todo a cabo, todo bien, gracias a Dios, tanto la de Coatzacoalcos como la de aquí, todo fue de mucha bendición, porque el Señor fue el que proveyó todo, ¿verdad? Yo no quería endeudarme, meterme en deudas, ¿verdad? Y le dije al Señor, provéeme 20,000 pesos para estas bodas, ¿verdad? Provéeme, Señor, 20,000, no quiero endeudarme. Le puse una cantidad, y luego alguien me depositó 10,000, y luego alguien me depositó 5,000, y luego alguien 3,000, y luego me llamaron, pastor, le mandé 2,000, ¿verdad? Y 20,000 pesos exactamente. Y ahí, ¿verdad? Pasamos la primera boda. Y ya la segunda boda, pues otra vez sin nada, ¿verdad? Y luego ya mi esposa me decía, ¿no tienes dinero? Le decía, no, es que nada más le pedí 20,000 al Señor. Y me dijo, ¿por qué no le pediste más? Pues pídele más, el Señor no anda jugando, le decía. Entonces, hermano, no, gracias a Dios, hermanos, cuando uno invita al Señor, ¿verdad? De padrino, Él mueve corazones, ¿verdad? Gracias a Dios que muchos se acercaron y en qué le puedo apoyar y por allá y por acá, y qué bendición por ello, hermanos, ¿verdad? Confiando en el Señor se lleva todo con bien. Qué bendición por lo que hemos aprendido, hermanos, y ha sido de mucha bendición cada enseñanza, ¿verdad? Y pues
Hermanos, ayer el pastor Celestino nos dio lo que yo iba a dar, ¿verdad? Y bueno, así sucede, ¿verdad? Pero vamos a ponerle, ¿verdad? La segunda parte de lo que él enseñó ayer, ¿verdad? Yo le voy a seguir. Entonces, vamos a abrir las Biblias, hermanos, en 2 de Corintios capítulo 8. 2 de Corintios capítulo 8. Si lo tienen, se ponen de pie, hermanos, y vamos a leer de una manera alterada. Dice ahí la palabra de Dios, hermanos. Vamos a leer, yo leo el 1 y ustedes el 2, todos nos unimos en el 3. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Todos? Pero doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Amén, hermanos. Dice ahí en el 2 que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Su profunda pobreza. El tema es, ¿verdad? Como ya está ahí, la esperanza de los pobres. La esperanza de los pobres. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos las gracias, mi Dios, por este tiempo. Gracias, mi Dios, porque nos amas, y gracias por todo lo que se ha enseñado en el transcurso de la conferencia, Padre, que ha sido de bendición. Pero ahora, Señor, te rogamos que tú sigas obrando, sigas bendiciendo nuestras vidas, nos sigas ayudando, Padre, y dándonos sabiduría, entendimiento, Padre, para poder nosotros participar, Padre, en esta obra de misiones, Señor. Apoyar a misiones, Señor. Si hay alguien aquí, Padre, que aún todavía no ha entendido esta gran obra, que mi Dios, tú le des sabiduría, Padre, para que pueda tomar decisión y pueda, Padre, participar y recibir bendición. Bendícenos, nos ponemos en tus manos. Por Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. La esperanza de los pobres, hermanos. Vemos esta iglesia, la iglesia de Macedonia, estaba en una profunda pobreza, ¿verdad? Profunda pobreza, ¿verdad? Estaban siendo perseguidos, tal vez porque los habían sacado de sus trabajos, y hermanos, estaban batallando, y siempre, ¿verdad? Para un pobre siempre hay otro pobre más pobre. Entonces, hermanos, ellos pensaron en también las persecuciones allá en Jerusalén que se estaban dando, y eso quebrantó su corazón, ¿verdad? Porque esto del dar, hermanos, es quebrantar nuestro corazón, y una vez quebrantado nuestro corazón vamos a tener la disponibilidad para dar. Y ellos quebrantaron su corazón, y ellos, ¿verdad? Le buscaron, le escudriñaron, hermanos, de qué manera ellos también iban a apoyar. Entonces, hermanos, la esperanza de los pobres, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia, hermanos, de los pobres? Dice ahí la palabra de Dios, hermanos, ahí en el libro de Proverbios. A ver, vamos en el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 23. Dice aquí la palabra de Dios, Proverbios, capítulo 13, versículo 23. Dice ahí la palabra de Dios, hermanos. ¿Sí lo tienen? Dice ahí en el versículo 23. Dice ahí en Proverbios, capítulo 13, versículo 23. Dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. ¿Verdad? Aquí nos habla acerca de los pobres, ¿verdad? Muchos de ellos, hermanos, pues tienen las habilidades de hacer, de tener y todo, pero por causa de su situación, cómo el pecado los ha arrastrado, cómo el pecado los ha tenido, hermanos, por ese motivo, pues viven en una pobreza, ¿verdad? Por causa del pecado.
Dice aquí la palabra de Dios también, ¿qué dice Cristo? Dice aquí él, hermanos, allá en Lucas 4:18. ¿Qué dice Lucas? Dice aquí ¿qué dice Cristo? Dice aquí la palabra de Dios, 4:18. Él mismo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. En la mente de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, estaban los pobres, para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué dice Pablo ahí en Gálatas 2:10? Dice Gálatas y los apóstoles, dice ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 10. Dice aquí la palabra de Dios, Gálatas capítulo 2, versículo 10. Dice ahí la palabra de Dios. Dice aquí, ¿verdad? Cuando arreglaron esa situación, hermanos de los que querían todavía que si se circuncidaran los cristianos, ¿verdad? Los nuevos creyentes, y luego se hicieron una junta los apóstoles y llegaron a una conclusión guiados por el Espíritu Santo. Dice ahí en el 2:10, dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, ¿verdad? Los pobres, hermanos. Entonces, ¿qué dijo, hermanos, mi abuelito de los pobres, verdad? Que mi abuelito llegaba cuando yo estaba haciendo pan, ¿verdad? Y luego mi abuelito se sentaba y estaba ahí sentado mientras yo, ¿verdad? Estaba haciendo el pan y él me decía seguido ahí, y me decía, hijo, pobre de los pobres que no van al cielo. Los amuelan aquí y los amuelan en el infierno, decía mi abuelito. Entonces, hermanos, debemos nosotros de acordarnos de los pobres, ¿verdad? Debemos, hermano, la esperanza de los pobres es el Evangelio. Nosotros, hermanos, debemos de llevarles, ¿verdad? No haciéndolos menos, no diciendo, ¿verdad? No haciéndoles fuchi, hermanos, a los pobres. Hay mucha gente, hermanos, que está esperando ayuda. Que nosotros, ¿verdad? Vayamos y les anunciemos el Evangelio de la palabra de Dios. Pero muchas veces, hermanos, son los que a veces en las iglesias no queremos ayudar. La esperanza de los pobres, hermanos, es que sean salvos, ¿verdad? Dice ahí la palabra de Dios, ahí en el libro de Lucas, dice aquí la Biblia en Lucas, hermanos. Dice ahí la palabra de Dios en el libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 8. Dice aquí la palabra, versículo 18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Para dar buenas nuevas a los pobres. El Señor me ha ungido. Y hermanos, la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? Ahí en Hechos 1:8, precisamente, la Biblia dice, recibiréis poder, recibiréis el ungimiento, ¿verdad? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias a Dios, hermano, nosotros aquí en México estamos muy bendecidos. Gracias a Dios que, hermanos, Dios ha bendecido a nuestro país. Miren aquí, ¿verdad? Aquí yo creo que no hay ningún pobre económicamente hablando, ¿verdad? Todos tienen buenos zapatos, todos vemos bien vestidos, todos, hermanos, bien comidos, todos bien arreglados, ¿verdad? Y qué bendición, hermanos, que nuestro Señor ha bendecido a nuestro país. Pero hay países, hermanos, que están en una pobreza profunda.
¿Y cuál es la solución? El gobierno trata de ayudarlos. Hay personas, hermanos, que buenamente se han levantado y han sacrificado. Gente del mundo, hermanos, que tiene un buen corazón y van y les ayudan, adoptan niños y son de bendición allá. Y el mundo trata de ayudarles, de sacarlos adelante. Muchas de las veces, hermanos, pero ¿cuál es la solución, hermanos, del mundo? La solución del mundo es Jesucristo. Que Jesucristo llegue a sus vidas. Por ejemplo, hace poco se levantó esto de oportunidades, ¿verdad? Y el gobierno cómo ayudó, apoyó, ¿verdad?, a las mujeres y les daba su dinero. Y les ayudaba y aprovechen, hagan algo, ¿verdad?, con este dinero que se les está dando. ¿Y qué hacía la gente? Ahí en Cuautla muchos, ¿verdad?, siempre que, hermanos, se llegaba el día que les iban a apoyar, había fiestas en muchos hogares. ¿Por qué? Porque se estaban gastando el dinero en puras borracheras, puros bailes. Y seguían igual y están igual. Entonces, cuando Cristo llega a sus vidas, hermanos, Cristo hace la diferencia, hermanos, porque precisamente ¿para qué vino Cristo? Cristo vino primeramente para bendecir, hermanos, a los pobres. Amén. La palabra de Dios dice aquí, hermanos, en 2 de Corintios 8:9. Vamos allá en 2 de Corintios 8:9. Dice ahí la palabra de Dios. 2 de Corintios 8:9. Qué bendición por la obra de nuestro Señor. Qué bendición. La palabra de Dios dice ahí, hermano, dice en 2 de Corintios 8:9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Qué bendición, hermanos. Él se hizo pobre. Él nació en una familia, hermanos, de bajos recursos, un pueblito insignificante. Pero Él se hizo pobre para enriquecer a muchos. Amén. Amén. Y nos podemos contar nosotros el domingo estábamos comiendo en un restaurante bien bonito, ¿verdad? Bien lujoso, la mejor comida, bien bendecidos. Y yo estaba pensando ahí, ¿verdad? Digo, cómo Dios ha bendecido nuestra familia, a toda la familia. Nos hubieran visto, hermanos, la familia Gutiérrez, nos hubieran visto cuando el pastor nos empezó a ganar para Cristo. ¿Cómo andábamos? Muchos de nosotros, incluyendo a Menillo, ya no estuvieran. ¿Verdad? No estuvieran, no, o sea, Dios nos ha bendecido, hermanos, tremendamente. ¿Verdad? Y Él nos tomó desde abajo y nos ha, ¿verdad?, bendecido de una manera especial a toda la familia. ¿Por qué? Porque para eso, hermanos, Él vino, se hizo pobre para enriquecer a nosotros. ¿Y ustedes no creen que Él puede bendecir naciones? ¿Ustedes no creen, hermanos, que Él puede levantar familias allá en el África, en El Salvador, en Honduras, hermanos, que vienen batallando? ¿Cuánta gente, hermanos? Ahí vienen trenes llenos de hondureños, guatemaltecos ahí en Coatzacoalcos buscando ayuda. Dios, hermanos, si hay misioneros que se pudieran ir a esos lugares, hermanos, y levantar una obra, una iglesia para ayudar a esta gente, para que conozcan a Cristo y pueda engrandecer a esas familias, a esas naciones.
Porque para eso vino Cristo al mundo. Amén. Él, hermanos, cuando fue presentado, la palabra de Dios dice aquí, vamos a ir a ver hasta Levítico, hermanos. Vamos a ver a Levítico. Levítico, capítulo 5. Dice aquí la palabra de Dios cuando nacía un niño. Dice aquí la Biblia, Levítico 5, versículo 7. Que para que se ofreciera, ¿verdad? Para que se presentara el niño cuando naciera, dice que debía de llevar. Dice aquí, dice en el 7, y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para el holocausto. Un cordero o unos palominos. ¿Qué presentó nuestro Señor, verdad? Cuando fue presentado, dice ahí en Lucas 2:24. Lucas 2:24. Bien sabemos que no tuvo pecado, pero para seguir, verdad, la ley que ya estaba escrito, hermanos, él, verdad, fue presentado, porque fue hombre, hermanos, como nosotros, 100%, y Dios 100%. Dice ahí en Lucas 2:24, ¿sí lo tienen? Dice ahí la palabra de Dios, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, ¿qué dice ahí? Un par de tórtolas o 2 palominos. Un par de tórtolas y 2 palominos, ¿verdad? ¿Y por qué no ofreció un cordero? Porque no había. ¿Por qué? Porque nació en una familia que no tenía recursos suficientes. Él bien pudo, ¿verdad?, presentarse, hermanos, ahí montado en un caballo blanco ahí cuando entró a la entrada de Jerusalén. ¿Pero en qué entró? En un pollino, en un burrito. Amén, hermanos. Él, hermanos, bien pudo, ¿verdad? Aunque el llamamiento es para todos, para ricos, pobres, de todo es el llamamiento, pero hermanos, los ricos, muchos de los ricos, ¿verdad? No quieren entregarse al Señor. Gracias a Dios, porque nosotros los pobres dijimos, aquí estoy, Señor. ¿No les da gusto, hermanos, que ustedes dijeron, aquí estoy, Señor? No tengo riquezas, no vengo en una limusina, no tengo una gran mansión, pero lo que tengo te ofrezco, Señor. Aquí estoy. Voluntariamente. Qué bendición. Dios quiere, hermanos, bendecir. Dios quiere obrar. Pero, hermanos, es necesario, hermanos, que nosotros llevemos la palabra de Dios primeramente a gente pobre, hermanos, llegar a ellos, hermanos, y presentarles el evangelio, ¿verdad? Hermanos, para que ellos sean ricos primeramente, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, hermanos, qué bendición, ¿verdad? Lo que Él hace en nosotros. Lleguemos con cualquier persona, hermanos, quien quiera que sea, y prediquémosle el evangelio, sea rico, sea pobre, porque hay muchos ricos, hermanos, que tienen mucha riqueza también, pero, hermanos, son pobres. Son pobres, hermanos, no tienen la salvación. Y muchas las veces, hermanos, que son salvos, muchos ricos no quieren entregarse a Cristo. Digamos, darle, ¿verdad? Y proveer. La palabra de Dios dice ahí en Apocalipsis 2:9. Apocalipsis 2:9. Aquí nos habla sobre esto, hermanos. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Hay muchos de ustedes que tienen, hermanos, pero no quieren dar a misiones. No quieren, ¿verdad? ¿Cuántos dan a misiones? Misiones es para todos.
Misiones es para niños. Los niños pueden apoyar a misiones. Los jóvenes, los adultos, todos pueden apoyar a misiones. Los niños tan solo, hermanos, ¿cuánto les dan para la escuela? 15 pesos, 30 pesos diarios para la escuela, 10 pesos. Entonces, hermanos, ellos pueden dar a misiones. Hay mucha gente que tiene dinero, hermanos, dentro de las iglesias y son los que a veces menos dan. ¿Y por qué, hermanos? Porque son pobres espiritualmente. Yo no sé si son salvos, como el joven rico, hermanos, que le dijo al Señor, Señor, ¿cómo puedes entrar en el reino de los cielos? Y para probarlo el Señor, y pues ve y vende todo lo que tiene, darlo a los pobres, ¿verdad? ¿Y qué hizo él? Él no dio nada, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y se les habla de dinero y ay, hasta se retuercen y se van tristes porque no pueden dar nada. Y hermano, ¿qué dice Dios, verdad? ¿Qué dice nuestro Señor? Dice en el 2:9, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Está hablando, hermanos, aquí a una iglesia, la iglesia de Esmirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Yo sé que no tienes. Yo sé, verdad, que estás en las últimas. Pero es para animarlos, que el Señor siempre nos anima. No tienes nada. Dice ahí, hermanos, dice, pero tú eres rico. Pero tú eres rico. No tienes nada, estás pobre, pero tú eres rico. Yo, verdad, he llegado a tu vida, tú eres salvo, ahí en el cielo tienes una gran mansión, tú eres mi hijo, tú eres rico. Qué bendición, hermanos, el Señor nos alegra. A veces cuando no tenemos nada, ¿verdad? Y a veces que escudriñamos, hermanos, y buscamos la manera, ¿verdad? Para, hermanos, cumplir con nuestros compromisos con el Señor que le hemos hecho, porque son compromisos, hermanos, que hacemos con el Señor. Nos comprometemos, ¿verdad? Le decimos, Señor, me comprometo a dar tanto para misiones este mes, y Señor, me comprometo, pero ahora muchas de las veces no hay, y escudriñamos la manera para no quedar mal, ¿verdad? Con los compromisos que tenemos. Pero el Señor nos dice, hijo, no tienes nada, pero tú eres rico. Somos ricos. Ahora deberíamos de estar alegres, hermanos. ¿Cómo puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, hermanos? Amén. Deberíamos de estar alertos, somos ricos. Cristo vive. Amén. Cristo vive. Cristo vive. Estamos en las expectativas de la venida del Señor. Dice ahí, hermano, la palabra de Dios, hermanos, aquí en Apocalipsis. Dice aquí en el capítulo 3, le dice a esta otra iglesia, dice ahí en el 3:17, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No quieres dar ni misiones. Si tienes un buen trabajo, si ganas una buena lana, pero ¿sabes qué? Y aparentas una buena posición, hermano. Andas en tu carro nuevecito, tienes una buena casa, pero muchas veces estás bien endeudado. Hay gente que está bien endeudada. Todo a crédito. Están bien metidos en deudas.
Y sí lucen una bonita casa y sí andan en las mejores tiendas, pero bien endeudados. Y sí no tienen nada, bien congojados, bien tristes, ¿verdad? Y ya nomás reciben el salario, hermanos, y órale para allá y para acá y por allá y más allá, ¿verdad? Y se quedan como el chinito mirando nada más el cheque que se va. Entonces, hermanos, ¿qué? Y pues sí, no pueden dar a misiones, hermanos. Pero debemos nosotros de llevar el evangelio, hermanos, a los pobres. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, esperan. Esa es la única solución, hermanos, para que salgan adelante, para que reciban bendición. Dios les quiere bendecir. ¿Qué debemos de hacer una vez que los ganamos para Cristo? ¿Qué debemos de hacer? Debemos de enseñarles de Dios, que conozcan de Dios. Dice ahí en Isaías 55, a ver, vamos a ir a Isaías 55, que conozcan del Señor. Dice aquí la palabra de Dios, hermanos, Isaías 55. Dios quiere bendecir a los pobres. Dice aquí la palabra de Dios, dice, a todos los sedientos venir a las aguas, y a los que no tienen dinero venir y comprar y comer, venir y comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Verdad? De enseñarles, hermanos, que la salvación es un regalo gratuito, que Dios se compadeció de ellos, que Dios tiene misericordia de ellos, que Dios les ama y que Dios quiere bendecirles. Amén, hermanos. Todo es gratis. Vemos aquí es gratis, la salvación es gratis, no les cuesta nada. Vemos allá, hermanos, afuera, ¿verdad? Grupos que andan, hermanos, pidiéndoles, andan, hermanos, predicando que necesitan hacer buenas obras, que necesitan diezmar, que necesitan ellos hacer algo para ser salvos, serse miembros de la iglesia, hermanos, y por allá y por acá. Pero la palabra de Dios nos habla que la salvación es un regalo gratuito, no cuesta nada. ¿Por qué? Porque el Señor ya pagó en la cruz del Calvario por todos los pecados del mundo. Ellos necesitan, hermanos, saber que tienen una ayuda, que hay alguien que los quiere ayudar, que hay alguien que les ama. Y dice la Biblia en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Hay una niñita ahorita en los servicios que tuvimos hermano, de escuelas de verano. Y esta niñita, ¿verdad? Su mamá la abandonó, su papá es un borracho, un marihuano, y pequeñita de unos 7 años. Y estuvo ahí, hermanos, en 2 días, y luego su abuelita dio testimonio que en uno de esos días la niñita llegó cuando la llevamos a su casa, y llegó con su papá y le dijo: papá, Dios me ama a mí, papá, Dios te ama a ti, papá, vamos a la iglesia porque Dios nos ama. Una pequeñita, y diciéndole ahí: papá, Dios te quiere ayudar, Dios ya no quiere que tú sigas en esa borrachera, papá, vamos a la iglesia, papá, yo quiero que vayamos a esa iglesia. Una pequeñita, hermano. ¿Cuántas pequeñitas, cuántos niñitos, cuántas niñitas, hermano, necesitan saber que Dios les ama? Que se les enseñe. Pero ¿a quién le importa? ¿Quién quiere ayudar? Como decía Pablo, cada uno busca lo suyo propio. Que yo esté bien, que viva bien, y los demás, pues ahí se arreglan. ¿Verdad? No, hermanos. Hay que tener un corazón, ¿verdad?, dispuesto para ir y llevar el Evangelio, que es, hermanos, la gran comisión: predicar el Evangelio, enseñándoles y bautizándoles.
Amén, hermanos. Y hay gente, hermanos, que quiere ser ayudada. Estaba diciendo al hermano Francisco, ¿verdad? Que un hermano que tenía poco de llegar a la iglesia. Y como todo, muchas de las veces empiezan a llegar esporádicamente a los servicios. Y me dice, pastor, todo me ha ido mal. Mire, mi camioneta se me descompuso. Él trabaja en un rastro, compra marranos y luego va y los mata, los prepara en el rastro y los lleva a las carnicerías. Y dice, ¿sabe qué? Me robaron mis marranos. Nunca me había sucedido. Y desde que llegué a la iglesia, dice, me está empezando a ir mal. ¿Por qué, pastor? Y luego le llevé, hermanos, allá en lo que dice, ¿verdad? Le estuve explicando lo que dice ahí en Deuteronomio, hermanos, ahí en Deuteronomio, ahí vamos a ver ahí en Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, no se me duerman, hermanos. Deuteronomio 28. Ya vamos a comenzando y ya están durmiendo. Ya al tiro con ustedes. Tan sabroso que nos dieron hospedaje, ¿verdad? Y luego la comidita, el cafecito y no, hombre, todavía vienen a dormirse. Dice ahí la palabra de Dios, hermanos, en el 28, dice, le estuve diciendo a él, mira, hermano Francisco, dice aquí la palabra de Dios, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obras todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Ahí está, hermano. ¿Quiere bendición? Conságrese al Señor. Ponga en práctica lo que yo le estoy enseñando. Ahí está. Y Dios le gusta que nosotros seamos obedientes. Amén, hermanos. Por ejemplo, de misiones. Deberíamos de todos, que ya estamos escuchando, ya hemos escuchado una y otra vez, hermanos, este tema de misiones, de dar y apoyar y llevar el Evangelio, deberíamos estar dispuestos. No, porque mi vida no me va bien. Aquí viene escrito porque somos desobedientes. Y si lo obedecemos, hermanos, pues nos va Dios a derramar bendiciones. Amén. Dice ahí la palabra de Dios, aquí también ahí en el 28:15. Dice ahí en el 28:15. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová, tu Dios, para procurar cumplir, o sea, está diciendo, si tú te duermes en los servicios, te haces de la vista gorda y no escuchas, te haces que la Virgen te habla. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos, sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Bueno, y ahí, ¿verdad? Vienen todas las maldiciones, hermano. Amén. Gracias a Dios que nuestro país, hermanos, está mandando misioneros a muchos lugares, mexicanos yendo, ¿verdad? Qué bendición por ellos. Mexicanos, a ver, escuchamos, ¿verdad? Vemos videos, hermanos, de mexicanos misioneros en el África. ¡Qué bendición! ¡Mexicanos! Amén. ¡Viva Dolores! ¡Mexicanos! Mexicanos en el África, hermano, con muchos negritos. Eso, hermano, me anima a mí cuando yo veo esta vez en una escuelita de vacaciones que un misionero mandó unos videos, hermanos, ahí en sus escuelitas bíblicas, y ahí exactamente él teniendo escuelitas exactamente como las tenemos aquí en México, pero en el África. Ahí estaban los africanitos bien alegres, bien contentos, ahí recorriendo sus lugares, invitando más gente, hermanos. ¡Qué bendición por ello! ¡Mexicanos!
Y por eso nuestro país, hermanos, está siendo bendecido y debemos nosotros, hermanos, Dios ha puesto su mirada en México, ha puesto su mano en México. Y hermanos, si nosotros no nos dejamos, no perdemos el interés, la visión, hermanos, que de mandar misioneros, de apoyar a misioneros, hermanos, nuestro país va a seguir siendo bendecido. Pero en otros nos duele. Es mucha la obra. Amén. Un enfriamiento. No, hermanos, hay que echarle ganas. La palabra de Dios, mira las promesas de Dios, ¿verdad? Dice aquí la promesa, dice aquí la palabra de Dios en 2 de Corintios 9. Si tú das, dice aquí la palabra de Dios, si tú das, dice aquí la palabra de Dios, 2 de Corintios 9. Qué bendición por los misioneros, hermanos, que están saliendo a diferentes partes del mundo, mexicanos. Dice aquí las promesas de nuestro Señor. Dice en el 8:7, ¿sí lo tienen? Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quereros desde el año pasado. Ahora pues llevar también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene, hermanos. ¿Verdad? Entonces Dios, hermano, nos va a bendecir, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros sigamos dando, hermanos. Hay que enseñarles. La esperanza de los pobres es que nosotros los ganemos para Cristo, les enseñemos de Dios y, hermanos, pues enseñándolos a dar como ya hemos aprendido. Dar y se os dará. Ellos tienen que dar también, ¿verdad? Y pues hay que enseñarles, hermanos. Amén. Ponerles en las manos de Dios y Dios les va a bendecir, hermanos, así como también a nosotros Dios, hermanos, nos ha bendecido. Amén. Todos, hermanos, pues hay que echarle ganas, hermanos. Apoyar a misiones que traen mucha bendición. Puestos de pie, por favor, hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos las gracias, mi Dios, por este tiempo. Gracias, mi Dios, porque nos amas y nos has bendecido, Señor. Ayúdanos a seguir creciendo en la gracia. Ayúdanos a esforzarnos, Señor. Y Padre, a tener ese corazón, mi Dios, para seguir apoyando a los misioneros, Señor. Y Padre, a llevar la palabra, Padre, aquí a nuestros alrededores, viendo la necesidad de las familias, Padre, a nuestro alrededor, que Padre necesitan saber que hay alguien, Padre, que les quiere ayudar, que hay alguien, Padre, que murió por ellos, que hay alguien que les ama y que, Padre, ellos necesitan de conocerle. Y mi Dios, derrama de tu gracia sobre nosotros. Bendice tu pueblo, Señor, y bendice tu obra. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra que ha sido expuesta, ¿verdad, hermanos? Vamos a tener el tiempo, hermanos, para los departamentos. De la misma manera, ¿verdad? Aquí los pastores se quedan en la parte de atrás, las hermanas, las casadas. Los jóvenes se van, por favor, ahí en la carpa donde se da el almuerzo. Y los hermanos adultos, ¿verdad? En la parte de arriba, por favor, si nos pueden ayudar.
con esto. Los pastores aquí se quedan. Les invitamos a los pastores que por favor puedan pasar más al